Muchas bendiciones, hermanos, en este hermosísimo día. Que el Señor los abrace con su presencia y también yo les envío un abrazo muy especial. Quiero decirle que los amo mucho y que han sido muy importantes para mi vida, que llenan mi corazón y son como mi familia. Realmente qué falta nos hace congregarnos porque eso se volvió como el corazón de nuestra vida, el congregarnos y unirnos y ver toda la gloria del Señor que cae día con día. Un saludo muy especial a la familia pastoral por este día. Sí, hermano, así es. No serías pastor si no tuvieras ovejas. Hay muchos pastores que andan por ahí diciendo que lo son, pero no tienen ni una oveja. Y gracias, hermanos, por pararse en la brecha. Y sé que en medio de las dificultades, ustedes han sido pastores de verdad, interesándose por cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace un verdadero pastor y lo que agrada a Dios, que aún en medio de sus trabajos, de todo lo que tienen que resolver, sacan tiempo para cada uno de nosotros. Voy a orar para que Dios bendiga esta palabra, para que quede sembrada en sus corazones y haga una transformación en nuestras vidas, así como han venido siendo transformadas nuestras vidas en todos estos tiempos. Padre Santísimo, hoy es un día bien especial porque de nuevo vimos tu luz, de nuevo vimos tu misericordia, Señor, y estamos vivos y estamos siendo eficaces para ti y hemos entendido muchas cosas y queremos seguirlo haciendo, Señor, que tú ilumines nuestra mente para comprender más lo que tú tienes para cada vida, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti y que tú le añadas la bendición, que tú le añadas ese poder de lo alto, que abra los cielos. Y si alguien hoy en este día amaneció desanimado o con un problema o lo está atacando algo, Señor, abrázalo con tu presencia. Llénalo con tu santidad, Señor. Y al entender que cada cosa que pasamos tiene un propósito de ser. Dios los bendiga muchísimo. Amados hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy es la amargura por las circunstancias y la dulzura de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios puso este tema en mi corazón y realmente yo me resistí porque pensé que era un tema bastante común, del cual se ha hablado bastante en la congregación. Inclusive me recuerdo que la hermana Yajaira expuso una prédica relacionada con este tópico y que fue bastante bonita. Pero por más que intenté, siempre Dios me llevó a dicho tema a hablar sobre lo que es la amargura. Bueno, Él sabrá la razón por la cual me lo ha dado. La amargura es un sentimiento muy escondido en el que existe en los seres humanos y está bien solapado y también llega a la iglesia, no se queda en la casa. ¿Cuántas veces como personas se muestra una cara de alegría, de servicio a Dios, de que todo está bien? Sin embargo, cuando se toca alguna fibra muy dentro de nosotros, sale a relucir lo que ahí estaba escondido. La amargura es algo que puede afectar todo nuestro entorno, la familia, los amigos, es más, nos puede alejar de nuestro ámbito social, pero también la iglesia. A través de tanto tiempo que yo he estado en las iglesias, pues he visto esto. Y uno dice, ¿cómo es posible que dentro de la congregación exista tanta amargura? Pero lo hay. Es un sentimiento que sale a reducir y causa daño en los grupos. Porque el enemigo puede también desviar la atención de nuestra meta, la meta que tenemos en Cristo, por alguna situación que se presente. Nosotros como Ministerio de Guerra Espiritual hemos sido llamados a cosas grandes. Recordemos que estamos en Ministerios Libertad, no para estar sentados, no para tomarnos una tacita de café o para cumplir un precepto de asistir un día por semana a la iglesia, sino que vamos más allá de las circunstancias.
a pesar de que somos poquitos, yo veo que somos grandes en conocimiento y disposición, porque me alegra tanto ver el anhelo que cada uno de ustedes pone en ese deseo de buscar cómo hacer cosas para Dios, cómo más bien se busca qué hacer. Y hay preocupación, sí, en algunas personas porque no estoy haciendo nada, no estoy en algún grupo. Eso es algo muy bonito que motiva, porque la mayoría de personas que he conocido no les interesa simplemente nada. Entre menos estén involucrados, mejor. Tenemos una gran misión de restauración con esta calidad humana que Dios nos ha enviado y que yo sé que seguirá enviando. Hemos llegado con ayuda de Dios a nuestro ministerio y la mano de tantos hermanos nos han ayudado a restaurarnos, porque algunos veníamos destrozados por tantas situaciones que estábamos viviendo. Y qué bonito ver la diferencia que mostramos hoy día, cómo tantas cosas han quedado atrás y hoy el anhelo es de dar la mano para aquellos que están tal vez en un hoyo. Eso es una cadena de bien que estamos haciendo, ayudar a los que vienen de camino. Y saber que los que lleguen nuevecitos no será para sentarlos, no será para pedirles dinero como en muchas congregaciones, sino para hablarles de que hay una palabra eficaz que liberta y que no solamente se queda ahí, sino que nos usa a nosotros como libertadores de otros que están oprimidos. Yo sé que usted como yo hemos sido sensibilizados y vemos familiares, amigos que poseen síntomas de daño espiritual, dolores, amargura. Y por lo que hemos aprendido, por lo que hemos vivido, cuánta sensibilidad llega al corazón, cuánto deseo de ayudar. Y es ahí donde primeramente pues hay que ir a la oración y si podemos incluirse en los grupos, hablarles de la palabra y está aquel fuego ardiendo en toda nuestra vida, pensando que tal vez algún día hasta las podamos llevar a un encuentro, que sería hermosísimo, porque esa es nuestra meta, restaurar al caído, que toda la amargura salga de las personas y ahí vamos trabajando también en nuestra propia vida. Una ilustración relacionada con el tema dice así: un día dos hombres iban caminando hacia un pueblo para ayudar a traer una cosecha. Mientras caminaban, vieron a una mujer que estaba sentada en la orilla del río. Ella estaba enojada porque no había un puente y no podía cruzar al otro lado. El primer hombre ofreció amablemente: si quieres, te podemos cargar hasta el otro lado del río. Gracias, contestó ella, aceptando su ayuda. Así que los dos hombres juntaron sus manos, la levantaron entre los dos y la cargaron hasta el otro lado del río. Cuando llegaron al otro lado, la bajaron y ella siguió su camino. Después de que los hombres caminaron otro tramo, el segundo hombre empezó a quejarse. Mira mi ropa, dijo. Está toda sucia por haber cruzado a esa mujer por el río y mi espalda todavía me duele por haberla cargado. Siento que me estoy acalambrando. El primer hombre sonrió y asintió con su cabeza. Un poco más adelante volvió a quejarse. Mi espalda me duele tanto y todo es porque tuvimos que cargar a esa loca mujer para cruzar el río. No puedo seguir adelante por el dolor. El primer hombre miró a su compañero que ya estaba tirado en el suelo quejándose y le dijo: ¿te has preguntado por qué yo no me estoy quejando? Tu espalda te duele porque todavía estás cargando a la mujer. Pero yo ya la bajé varios metros atrás. Así somos muchos de nosotros. Cargamos con heridas del pasado y nos amargamos queriendo hacerle saber a otros el dolor que todavía sentimos por algo que ellos hicieron en el pasado.
Esta ilustración nos muestra lo que pasa en la mayoría de seres humanos, lo que nos ha pasado y tal vez a algunos todavía nos está pasando. En la espalda seguimos cargando algo que ya pasó, algo que no podemos devolver, pero sí que podríamos botarlo. Y es de ahí donde tantas personas pierden su tiempo, en tanta amargura, en tanto dolor. Hasta en la parte física se les va a notar eso que llevan. Qué importante es poner esa mirada en Jesús, porque Él se lleva todo dolor. Como primer punto en relación con el tema, tenemos las características de la amargura. Me tomé un ratito para investigar qué es lo que más resalta en una persona que está amargada. Y como primer punto están la parte de los sentimientos. En algunos se muestra tristeza, depresión, lloro, debilidad, queja. Esto es como algo sentimental que siempre se anda encima. Vemos personas que viven llorando, toda la vida quejándose, muy débiles porque inclusive permiten que otras personas las dañen. Una segunda característica son reacciones fuertes. Hay personas que entran en explosión inmediatamente cuando tocan algo que les duele, explotan y no les importa cuántas cosas digan. Se enojan terriblemente. La ira los envuelve. Hay un rencor, un odio espantoso y esas son reacciones ya muy fuertes que suceden en estas personas. Una tercera característica es hacer sentir mal a otras personas. Es un momento como de dulzura para hacerse sentir bien por un momento. Hay gente que dice que dulce la venganza, por ejemplo. Claro, que después la amargura viene más amarga todavía después de esto. A estas personas les encanta hacer sentir mal a otras, por ejemplo, por el medio de la burla, riñendo con otras, la disensión, el pleito. Son personas que tienen un espíritu de maldad, porque no les importa causar crueldad en otras personas. Entre más se humillen, más satisfacción sienten. Y por supuesto, hay mucha envidia. A veces quieren lo que los demás poseen. Una cuarta característica es la característica espiritual. En su mayoría hay falta de fe. Piensan que las cosas no van a suceder o que ya todo terminó. Se alejan de la palabra. Esto es muy común porque la palabra no hay como un desgano más bien. Son personas desnutridas espiritualmente. Y recuerde que el desnutrido no tiene hambre. Le pueden presentar el mejor manjar y no quiere comer. Así es una persona que está afectada espiritualmente en la amargura. Usted se ha alejado de la palabra y eso es muy grave. Le echa la culpa a Dios de lo que le ha sucedido. Hay un retroceso en su vida espiritual porque también hay personas que de un pronto a otro les nació la amargura o les salió a relucir algo que venía como una iniquidad del pasado. Tal vez estaban bien espiritualmente, pero se devolvieron. Ahora están más atrás. Entonces no hay un crecimiento espiritual en estas personas. Y el punto número 5 es la parte física. Cómo se demuestra o se muestra la amargura en la parte física. Esto se da con dolores, hay deterioro muchas veces hasta de su parte, de su cara.
personas que aparentan más edad de la que tienen. Y no es que tratemos de esconder la edad, pero hay gente que no la ve, tal vez está bastante viejita y luce una alegría en aquella cara, ¿verdad? A pesar de sus arrugas. Y esto lo miramos mucho hoy día, cuánta gente vive con enfermedades de todo tipo y ninguna maldición viene sin una razón, ninguna enfermedad vino sin una razón. Algo sucedió en nuestro ser interior o por lo menos hubo una iniquidad en el pasado donde viene al futuro y se manifiesta esto en la vida. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira y maledicencia y toda malicia. Ahí la palabra también nos está dando las características de un amargado. En el Salmo 73:21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. En algo que busqué, decía que la amargura es como una flecha llena de veneno y picante. Entonces, en esa flecha, cuando la persona habla, desea enviarla y que envenene a todo el que pueda. ¿Y por qué dice que sentía punzadas? Porque es un tormento pensar en lo que nos hicieron, en el dolor del pasado. Cada vez que pensamos en eso viene una tortura a nuestro corazón y que no nos deja ni dormir en paz ni estar felices. Por eso la palabra habla de que son punzadas, esa amargura del alma. Quiero ilustrar a través de la palabra con 5 mujeres la amargura que ellas vivieron y cómo les afectó en su vida. La primera mujer de la cual les voy a hablar es Lea. Esta mujer siempre me ha llamado la atención. Cuando leímos los pasajes que hablan acerca de ella, son como pasajes muy tristes. Siempre pues estuvo como pisoteada. Es muy doloroso lo que ella vivió. El Lea significa fatigada. Hasta el nombre lo tenía amargado. Era algo bastante terrible lo que ella vivía en su ser. Vamos a ir ilustrando con diferentes pasajes bíblicos y también ir mostrando las características que les mencioné actualmente, cómo se van a manifestar en ellas. En Génesis 29:31 dice, y viendo Jehová que Lea era menospreciada, le dio hijos. Aquí vemos una característica, menospreciada. Ella siempre fue como la segunda. Y claro, ella lo sentía en su corazón, que eso era ella para su familia, para su esposo, para su hermana. Luego en Génesis 30:15 dice, y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Aquí ella está sacando su dolor. Le está hablando a Raquel. ¿Cómo es posible que ella veía que le había quitado el marido? En este pasaje está hablando de unas mandrágoras que le había traído su hijo a Lea. Le había traído, esas mandrágoras eran como un fetichismo, eran unas plantas que tenían unas raíces que eran parecidas como al físico humano. Y en tiempos antiguos las usaban para la fertilidad. Cuando una mujer era infértil, entonces supuestamente llevaban las mandrágoras y esto pues las podía hacer quedar embarazadas. Obviamente eran ideas de origen pagano
Aquí vemos cómo ellas utilizan cualquier cosa por el amor de Jacob. Aquí en este pasaje vamos a ver una disensión que hay entre las dos hermanas. Y aquí siguiendo el pasaje dice, y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Las dos estaban peleando la plantita. Vea la ignorancia. Ellas estaban poniendo su confianza en un objeto para quedar embarazadas. A pesar de que Lea tenía ya bastantes hijos, quería más porque creía que con esto conquistaría el corazón de su marido. Y Raquel, donde vio las mandrágoras, vio la oportunidad para tener el hijo que ella deseaba. Entonces, aquí supuestamente hicieron un cambio. Raquel se deja las mandrágoras, pero Lea esa noche dormiría con Jacob. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Esto es algo bien triste, como rebajarse. Casi que tuvo que pedirle que se acostara con ella. Era un cambio. ¿Cuántas mujeres le ruegan a un hombre, hasta le dan algún bien material con tal de que estén con ellas en esa soledad? Esta era una vida que tenía Raquel bastante triste, donde podemos ver características como era rechazada por su padre, marido y hermana. Fue engañada, fue utilizada por su mismo padre para hacerle una trampa a Jacob. Ella hacía todo lo posible para complacer a su marido, pero nunca logró que él amara. Cada vez que tenía un hijo, ella guardaba esa esperanza del amor de su marido y por lo tanto se doblegaba a él, tanto de que ella, hasta para que estuviera con ella, tenía que hacer un trato. Era un sometimiento al que ella estaba expuesta. Y para peores, parece ser que no era agraciada físicamente. Jacob se enamoró de Raquel porque era bella, pero esta otra no lo era. Ella siempre va a tomar a sus hijos como su trofeo. Como le dije anteriormente, cada vez que quedaba embarazada, abrigaba una esperanza de que él amara. Por ejemplo, cuando tuvo su primer hijo, Rubén, ella dijo que Jehová ha visto mi aflicción, por tanto ahora me amará mi marido. Cuando concibió el segundo hijo, dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Cuando concibe la tercera vez, dice, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque he dado 3 hijos. En el cuarto hijo expresó, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá al otro hijo. Con el quinto hijo, dijo, y concibió y dio a luz el quinto hijo. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Y ya en el último hijo, dice, ahora morará conmigo mi marido. Ella vivía esperanzada. ¿Cuántas veces vivimos esperanzados en algo de este mundo y eso nos amarga? ¿Cuántas veces vivimos esperanzados en el amor de una persona, pero nunca se logra? Porque esa persona realmente tal vez no tiene interés en nosotros. Y eso es una vida de amargura que viven muchas mujeres y también algunos hombres, pero más las mujeres, no sé por qué. Hace poco murió una amiga mía, ella era una mujer muy consagrada a Dios, era una gran profesional, súper exitosa, ella era doctora, había hecho pues una buena fortuna con el fruto de su trabajo, pero siempre su marido le fue infiel,
no la trató como ella quería. Ella se veía enamorada de él y siempre como que casi que le rogó, le rogaba. Dicen que en los últimos tiempos ella estaba muy deprimida y posiblemente eso la llevó a la muerte. Ella siempre guardó esa esperanza de que su marido se consagrara a Dios, que la amara como debía haber sido, porque desde el primer día pues empezó a ser infiel, pero no lo logró. Entonces, ¿cuántas veces se pierde tiempo tratando de convencer a una persona o de lograr que algo material venga a nosotros y estamos dándole tiempo? Pero eso nos está amargando la vida, una esperanza falsa. Recuerdo también la historia que contó una pastora que tuve. Dice que su mamá siempre fue soltera y ella anheló siempre un marido. Y cada vez que un hombre la conquistaba, ella creía que era el hombre ya de su vida. Y por el contrario, él quería solo un ratito de placer y lo que le dejaba un hijo. Tuvo varios hijos de diferentes papás y nunca logró. Eso a ella la mantenía tan frustrada en la vida. Tenemos que aprender a leer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere para nosotros? Porque Él es totalmente fiel y Él siempre nos va a mostrar un amor sincero, no así el ser humano. ¿Cuántas veces mendigamos el amor de alguien? Y se lucha, pero nunca se llega a eso. Una amiga mía de 70 años, ella siempre vive ilusionada todavía que ella va a encontrar el hombre de sus sueños. Siempre se lleva cada golpe, es una y otra y no aprende. Y entonces en cada golpe sus sentimientos se hieren y es un dolor amargo lo que ella vive. Y no logra conectarse con Dios, con su voluntad. Tal como nosotros estamos, es como Dios nos tiene bien. Ese es el ejemplo de Lea. El segundo ejemplo de esta mujer que tenía amargura en su corazón es Raquel, la hermana de Lea. Su nombre significa oveja de Dios. Esta mujer las circunstancias de ella eran diferentes a las de Lea. Ella tenía todo a su favor. Sin embargo, solo había una cosa que la amargaba y era su esterilidad. Por lo tanto, la envidia la corroía con su hermana. Qué cosa más interesante. Y esos casos se dan. Personas que tienen toda la vida, pero envidian algo del otro. Y eso no las deja tener una vida grandiosa. Raquel era la consentida de su papá, la consentida de su marido, pero sin embargo era egoísta, envidiosa. Y ahí es donde vemos una de las características que les hablé anteriormente. Una de las características de la amargura era hacer sentir mal a otras, con la burla, con la riña, con la envidia, con la crueldad. Y esto lo mostraba Raquel. Raquel. Por ejemplo, en Génesis 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Aquí vemos una posición egoísta, manipuladora. Y también en el otro pasaje que ya habíamos leído en Génesis 30:14 dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me dé las mandrágoras de tu hijo. Aquí estaba exigiendo, porque ¿cómo es posible ante tal amargura, ante tal circunstancia, para obtener algo?
en la vida, ya sea el amor de una persona o un bien material, esta persona no le importa qué pueda hacer. Inclusive ir a las acciones más bajas. Y en este caso, por ejemplo, usar el fetichismo, que era una costumbre pagana. Esa era la vida de Raquel. Entonces vemos qué increíble su exigencia. Cómo para poder obtener hijos, no le importó traer a su sierva Bila y entregársela a Jacob, con tal de que le diera hijos. No eran de ella, pero ella los hacía como suyos propios. He visto situaciones increíbles en este mundo. Mujeres tan enamoradas de un hombre que les es infiel, que le dice, no importa, siga con la otra, pero por favor, no me deje. ¿Hasta dónde se llega? Mujeres que su hombre le ha sido infiel y ha tenido hasta un hijo o más con otra mujer, y ella, con tal de tener ese hombre a su lado, se lleva a vivir hasta el hijo de otra mujer, o lo toma como suyo también. ¿Hasta dónde llega la amargura? Y esto, no crean que esto las hace felices, porque saben que aún así aquel hombre no las ama. Eso causa dolor, amargura, pero sucede. Tenemos que de verdad darnos nuestro lugar en Dios. ¿Qué lugar nos ha dado el Señor a nosotros? No para que nadie nos humille, no para estar al servicio de otras personas, sino para levantarnos. Pero cuánta ceguera hay en algunas personas que prefieren vivir de esta forma antes de perder aquello a lo cual se han aferrado. Vamos a hablar de una tercera mujer también que tenía amargura en su corazón, y esta es Penina. Penina aparece en 1 de Samuel 1:6. Penina era una mujer muy privilegiada en el sentido de que tenía muchos hijos para su esposo Elcana, pero vivía una situación que la había amargado, y era que sentía que su esposo no la amaba. No la amaba tanto como amaba a Ana. Y esto la amargó tremendamente, a pesar de que su nombre tiene un significado bien bonito, significa piedra preciosa o perla. ¿Cuántas veces tenemos cualidades bonitas en nuestra vida? ¿Cuántas veces tenemos dones especiales, pero no vemos esa parte positiva? Siempre nos vamos a lo negativo. Vamos a la parte que nos está afectando y no a aquello bueno que Dios nos ha regalado. Y esto le pasaba a Penina. Penina no era amada por su marido. Entonces ella tenía un mecanismo de defensa para sacar a relucir su amargura. Era una persona burlista, hostigante, era cínica. En este versículo dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Esto ella le hacía a Ana, la hacía llorar, porque esta era la parte de desquite que tenía Penina, la dulzura que ella iba a recibir por el dolor de no haber sido la amada de su esposo Elcana. Y aquí vemos la característica primera, en la primera parte que les mencioné, de ella presentaba esta característica, hacer sentir mal a otras personas, como con la burla, con la riña, y tenía las mismas características de Raquel. La única diferencia era que Raquel no era fértil y era amada por su marido, pero Penina sí era fértil, pero no era amada por su marido. Aquí vemos esta situación.
La siguiente mujer es Ana. Ana, la rival de Penina. Su nombre significa mujer compasiva. Esta mujer presenta las características de las que les di anteriormente. Era sentimental. ¿Cómo mostraba su amargura y su dolor? Con tristeza, con depresión, con lloro, debilidad y queja, porque en su oración vemos la queja que ella presentaba delante de Dios. También estaba la parte de deterioro físico, que fue un punto que les comenté al principio. ¿Dónde vemos que mostraba deterioro físico? Porque dice que no comía. No comía por el dolor, por la angustia que cada año le producía los sacrificios que tenían que hacer el Cana y que le daba una buena parte a sus hijos, a pesar de que ella tenía una gran parte y el amor de su marido, que él le dijo que no era mejor el amor de él que el de 1000 hijos, ella aún así no estaba convencida. Entonces vemos cómo en ella ya se iba dando un deterioro físico, había depresión, profunda tristeza y mostraba su debilidad también ante la otra, se apaciguaba ante lo que le hacía Penina. En Samuel 1:9-10 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y también el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí vemos donde inclusive aparece la palabra amargura de alma. Y volvemos a la misma situación de Penina o de las mujeres anteriores. Todas tenían dones, todas tenían algo que Dios les había dado, pero se fijaban nada más en el punto negro, en el punto de desgracia. Y ahí estaba echada a perder su vida. También esto pasa en las vidas nuestras. Tenemos todo a nuestro favor, cosas hermosísimas, pero nos fijamos en la parte negativa, en la parte del sufrimiento. Y ese punto negro es el que amarga la vida nuestra. La siguiente mujer es Noemí. Noemí, ahí la encontramos en el libro de Ruth. Esta mujer había perdido a su marido, había perdido a sus hijos, había perdido sus propiedades y estaba sumamente amargada. Y por consiguiente, no solo perdió toda la parte material que tenía en este mundo, sino que perdió la fe en Dios. Hasta ahí había llegado la vida de Noemí. Ya no tenía ninguna razón de ser, se cegó. Una de las cosas que hace la amargura en nuestra vida también es cegarnos, no ver las posibilidades que tenemos más adelante, no ver que Dios en medio de esta situación la va a utilizar para algo grande. Ella se cegó definitivamente y solo pensó en sí misma, porque eso es otra característica de la amargura. Solo vemos el sufrimiento nuestro. Nadie más está sufriendo, solo yo. Y ahí nos encerramos. En Ruth 1:18-21 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Toda la ciudad se conmovió. ¿En qué estado iba? Y vea que ya le había transmitido también la amargura a Ruth, porque todo el mundo se quedó viendo en la situación que estaban. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vemos ahí que hasta el nombre mismo, que era tan lindo, Noemí significa dulzura, ella ya se lo había cambiado. Ya el dolor era tan grande que
no quería nada con nada. Dice, y yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Vemos acá esas características, sufrimiento, ya estaba en negatividad, desolación, había perdido la fe, había un sinsabor, que es también lo que produce la amargura. Queja, le echa la culpa a Dios, estaba deteriorada físicamente. En fin, se había alejado de la presencia de Dios. Ya no veía ella absolutamente nada. Se había cegado de todo lo que Dios le podría haber dado. Acá vemos también cómo ella tenía conmiseración. Esa es otra cosa que podemos ver en la persona amargada. Se conmisera, habla solo de sí misma, de todo lo que le hacen, de todo lo que le ha sucedido. No mira más allá. Y aquí vemos como en Ruth 1, 20, 21 dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aquí se está conmiserando. Aquí está diciendo que el Todopoderoso es el culpable de su aflicción. Y eso es bastante grave, porque ahí vemos que es un espíritu inmundo que ha tomado la persona, hasta para echarle la culpa a Dios, para no poder levantarse, porque aquí el enemigo entonces estará muy contento y muy feliz con lo que le está pasando a esta persona, porque está reclamando en contra de Dios por su amargura. Vemos acá en estas mujeres un propósito de su situación. Hermanos, debemos de entender que en cada cosa que hemos pasado, el Señor trae un propósito para nuestra vida. No es porque somos unos desgraciados, no es porque alguien me desechó, no es por el rechazo, es porque el Señor quiere glorificarse en tu vida. Yo no sé cuál ha sido la situación que has vivido, pero sepa que cada uno de ustedes va a tener un testimonio que dar para levantar el ánimo de otras personas, para levantarse con poder y gloria en una alegría completa y decir, yo estuve en el suelo, pero hoy el Señor me ha levantado para predicar su palabra, para dar testimonio, y esto lo voy a utilizar para que muchas almas vengan a ti. Esto lo utilizó Satanás para haberme caído, pero hoy él está derrotado y hoy soy yo la que me levanto para derrotarlo a él con mi testimonio, con el propósito que Dios me ha dado a mí. En cuanto a Lea y a Raquel y Ruth, hay un versículo que la junta a ellas tres para expresar el propósito de Dios para sus vidas, y es Ruth 4:11. Dice así, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Acá se había cumplido el propósito. Ahí fue a la fuerza Noemí, pero acá se da cuenta de que el propósito de Dios se había cumplido con aquella mujer que salió con ella, que se vino hasta la fuerza, que era Ruth. Ahora el propósito de Dios estaba cumplido y había venido por medio de Ruth un fruto que se llamaba Obed, y que Obed iba a ser una raíz de descendencia donde nacería el padre de, de David, y de ahí mismo también
vendría el Hijo de Dios de esa descendencia, casi nada. También con Lea y con Raquel, a pesar de que vivieron peleándose, dieron a luz 12 hijos que serán 12 columnas que estarán para siempre en el reino de Dios. 12 columnas que han sido fundamentales para la vida nuestra, que conservaron la palabra de Dios y de donde vino el Hijo de Dios, de ahí nació. Ese era un gran propósito que tenían. Con Ana, en el versículo 1:20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel significa Dios ha escuchado. Dios ha escuchado. Ese fue el fruto. ¿Cuál es el fruto que tienes hoy de todo tu sufrimiento? ¿Está el Dios ha escuchado? ¿Te ha escuchado Dios? Claro que sí, yo creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio que Dios nos ha escuchado, que tenemos un fruto que es Samuel. Y Obed, en el caso de Noemí, que era su nieto, significa sirviente, trabajador u obrero, que sirve, que adora. Ese fue el fruto, la adoración a Dios. Y es que cuando pasa la tormenta, cuando nos hemos dado cuenta que Dios limpia todo nuestro ser, ¿qué nos queda? Adorar a Dios, servirle y trabajar para Él. Qué bonito está este simbolismo que Dios nos da con estos dos frutos que obtuvieron estas mujeres. Y para ir concluyendo, vamos a hablar cómo soltar la amargura. Y aquí hay dos mujeres de las que hemos hablado que nos pueden dar un consejo. Y esas son Noemí y Ana. Noemí decide regresar de Moab a, a Belén. Belén es llamada la casa del pan. A pesar de que ella no, pues, no estaba muy convencida, iba caminando hacia allá. Tal vez no estés muy convencido de lo que tengas que hacer, pero estás obedeciendo a Dios. Tal vez muchas personas no están muy convencidas de ir a un encuentro, sin embargo, ahí van. Tal vez no están muy convencidas si les invitamos a orar y decirles que en Dios hay solución para todo, pero van, obedecen. Y ahí Dios en el camino las convencen. Ese fue el caso de Noemí. En Ruth 1:6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Eso es algo maravilloso. Ahí lo podemos ilustrar con la palabra del Señor que en Juan 6:51 que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué más queremos? Cuando hemos tomado la palabra como la limpieza de nuestra vida, oh por Dios, yo creo que cosas grandes van a suceder. Tenemos que ir a la casa del pan. Y si yo no soy capaz de buscar ese pan, le pido ayuda a alguien a que me dé el pan. Muchos de nosotros hemos estado desnutridos y hemos llegado tal vez a rastras porque oímos que ahí había pan en nuestro ministerio y hemos comido y nuestra vida ha sido restaurada y sigue el Señor restaurándola. El segundo consejo nos lo da Ana.
Ana busca la presencia del Señor. Ana estaba destrozada, pero ella no fue a buscar una mujer para dársela a Elcana para tener su hijo. No buscó una solución del mundo, sino que fue a la presencia del Señor. Así como estaba amargada, debilitada, triste, así llegó a la presencia de Dios. Y ahí lo podemos ver en 1 Samuel 1:9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, de su vida, y no pasará navaja sobre él. Aquí ella confió en Dios. Aquellas mujeres, Lea y Raquel, confiaron en otra mujer para obtener lo que ellas querían. Pero su amargura siguió en pie. En cambio, Ana llegó a obtener lo que ella deseaba. Se llegó a liberar de aquel dolor que ella tenía por medio de la oración, por medio de la sinceridad de Dios. Qué importante es de verdad ir al suelo y decirle, Señor, no me siento bien. Tú conoces mi vida, no siento ganas de nada, pero sé que tú me levantarás. Y en esa humildad el Señor va a actuar en nuestra vida, como la humildad de Ana. Y Dios le respondió dándole aquel Samuel, que significa Dios ha escuchado. Yo estoy segura que Dios escucha al corazón sincero. Y si alguien dice Dios no me ha escuchado, es porque su sinceridad no ha sido verdadera delante de Dios. Y como vemos que ella, Ana, recuperó además el amor de su marido, siempre siguió estando con ella. Obtuvo las cosas que ella deseaba, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad humana. Esa es la diferencia que se dio en el que busca llenar su amargura con las cosas de este mundo o el que busca quitar esa amargura con lo que la palabra nos dice. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu amargura? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué es lo que sientes que Dios no te ha concedido? Hoy es el día para que te presentes delante de Dios, para que presentes sacrificio delante de esa gran presencia. Hoy es el día para que comas el pan de vida. Y yo sé que el Señor hará grandes cosas, para que nos entreguemos a su presencia, para que dejemos de depender de algún objeto humano, o de alguna persona por ahí, de cosas de este mundo, y que seguimos luchando y nadando contra corriente por obtener algo que no es la voluntad de Dios. Y esa amargura sigue ahí. Pero hoy el Señor quiere librarnos de toda opresión, de todo dolor, de toda tristeza, hermanos. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Y que lo más bonito cuando el Señor nos levanta, cuando el Señor nos usa, así como el significado de Obed, siervo, obrero, adorador. Hasta ese punto es donde el Señor quiere llevarnos. Porque cuando seamos verdaderos obreros, verdaderos servidores de Él, verdaderos adoradores, es cuando nuestra vida va a ser transformada. Porque estamos completamente en sus manos. Cuando el Señor va a conceder todas aquellas peticiones tan grandes.
Cuando nos entregamos a sus manos y sabemos que ya las cosas de este mundo quedaron a un lado y solo miramos su presencia en nuestras vidas, eso es lo que nos va a levantar el ánimo a nuestro corazón. Vamos a orar para terminar y que el Señor llene todo su ser, porque hay un Samuel y un Obed que el Señor tiene para ti, un fruto. Y es ahí donde nuestro corazón se va a alegrar, donde nuestro corazón va a estar conjuntamente con Dios, trayendo almas para Él y no pensando en nuestras debilidades, no pensando en nuestro problema, sino yendo más allá. Padre Santo, hoy nos ponemos delante de tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que limpies nuestro ser, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que saques todo lo que hay ahí escondido, Señor. Todo aquello, Señor, que está ahí corroyendo nuestra vida, lo saques, Padre, porque tú no quieres usar instrumentos sucios, instrumentos, Señor, que están dañados, Padre Santo. Saca todo lo que hay ahí. Dios, la gloria, porque queremos ir puros y santos a servirte, Padre Santo. Si hay algo que nos duele, Señor, hoy te pedimos que pongas bálsamo ahí en esa herida. Señor, hay tal vez cosas que están escondidas, Señor, ahí en el corazón y que son secreto para nuestra vida. Y tal vez hasta ahí hasta vergüenza, Señor, de poder decirlas, Señor, pero ahí están. Y a veces ponemos caras que no son, Señor. Pero hoy es el día, Padre Santo, para que tú liberes nuestra alma. Y aún ahí en lo secreto, como fue Ana, arrodillarse con toda la vergüenza. Hasta ella fue ofendida por el mismo sacerdote. Ahí fue y se arrodilló y sacó toda su amargura, todo su dolor. Así, hoy nos presentamos delante de ti, Padre, para que tú saques todo lo que hay ahí en el corazón. Pero ahí no queda la oración, Señor, solamente. Hoy te pedimos que te manifiestes en tantas personas que todavía no han entregado su vida a Cristo y que siguen cargando el dolor de la amargura, que siguen cargando la desgracia sobre sus vidas y que siguen llevando aquella carga que no es necesaria, Señor, y que han dejado de lado sus dones y que han dejado de disfrutar la presencia del Señor tan solamente porque se fijan en ese dolor tan grande, Señor. Yo sé que tú vas a restaurar muchas personas, Señor, porque ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Que la gente venga a ti, Señor. Ya no nos queda, Señor, otra cosa en nuestra vida. Como dijo Pablo, ya no estimo ni mi propia vida, ya ni eso me importa. Lo que me importa es llevar el mensaje de Dios. Padre, hoy te pedimos, de verdad, que abras los cielos. Señor, también que sanes nuestra tierra, Señor, para poder actuar, Señor, ya como queremos, Padre Santo, porque sabemos que nos queda poco tiempo, Señor. Y queremos, Padre, hacer tu obra. Queremos en esa unanimidad, Señor, como estuvieron los discípulos, como estuvo la primera iglesia, Señor, hacer tu obra delante de ti, Señor. Gracias por este hermoso día que nos has regalado, Señor. Sabemos que tu presencia está con nosotros, alumbrando el camino. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.